Basada en hechos reales, la película inicia en un combate de boxeo, donde el legendario George Foreman sufrió el golpe que cambió por completo su vida. Pero primero conozcamos su pasado. En 1960, George se muda junto a su madre Nancy y sus hermanos a una casucha de Houston, donde se repartían la poca comida que tenían y ni siquiera podían pagar electricidad. Pese a eso, Nancy es una mujer muy creyente y confía en que Dios lo sacará tarde o temprano de su situación. Antes de dormir, le deja claro a George que no vaya a pelearse en su nueva escuela. Al parecer, es uno de sus hábitos. En su primer día de clases, este llama la atención por su ropa desgastada y porque no llevó nada para comer. Por ello, uno de los niños comenzó a llamarle Poorman en vez de Foreman. Así que George se da a respetar con un puñetazo. La ira era la mejor solución para sus problemas. Pasan los años y George se convierte en un joven grande y fuerte, pero como aún era bastante pobre, se dedicaba a atracar hombres borrachos que salían del bar. En una de esas, termina atrapando a un policía que llevaba días cazándolos. Enseguida, George se esconde en las tuberías de una casa, donde se cubrió con excrementos para que el perro de la policía no lo detectara. En su regreso a casa, se topa con un comercial de Job Corps, una empresa que ofrece empleo a los jóvenes que no tuvieron suerte en la escuela como él. Luego de pedirle permiso a su madre, se presenta en la sede de Job Corps en California, donde al principio tiene algunos conflictos con un joven llamado Desmond, pero pronto se hacen amigos. Un día, en el comedor, George se da cuenta de que uno de sus compañeros está usando los zapatos que le regaló su madre Nancy. Enseguida, se lanza a perseguirlo, rompiendo una puerta de por medio para interceptarlo y amenazarlo con tirarlo por una ventana. Por fortuna, el supervisor Brodus logra detenerlo, aunque no era la primera vez que presenciaba un ataque de ira de George. Por tanto, no le queda otra que enviarlo a casa, pero como George le ruega para quedarse, Brodus le ofrece una segunda oportunidad y decide enseñarle a boxear para canalizar su ira en algo bueno. En su primer combate contra Royce, un oponente muy veloz, George no tarda en caer a la lona, convirtiéndose en la burla de todos. Mientras se va furioso del lugar, tumba un saco de boxeo de un solo golpe. Al ver ese potencial, Brodus lo convence de entrenar y aprender a controlar sus emociones. El boxeo no es nada más sobre golpes, también hay mucha estrategia. Con sus nuevas habilidades, George se enfrenta contra Royce, pero esta vez lo supera en velocidad y lo noquea con un puñetazo. El protagonista se siente con tanta confianza tras eso que le asegura a Brodus que quiere convertirse en el campeón mundial de peso pesado, aunque su entrenador le recuerda que debe ir poco a poco. Sin embargo, la ambición de George rindió frutos antes de lo esperado, y solo un año después estaba representando a su país en los Juegos Olímpicos. Su rival es Jonas, un ruso con más experiencia que él, por lo que su madre desde casa se niega a ver la pelea. Pese a eso, George resiste sus golpes lo suficiente como para lanzar un contraataque y dejarlo casi noqueado, y así fue como con tan solo 19 años ganó su primera medalla de oro. Pero su presente es algo complicado, pues sus amigos de Houston lo confrontan por representar a un país que los oprime constantemente. Su madre le recomienda que ignore el asunto y se dedique a otra cosa, aunque George no tiene pensado dejar el boxeo tan pronto. Cuando se muda a Oakland para seguir entrenando, se enamora a primera vista de Paula, a quien trata de coquetear de forma patética, pero aún así ella le da su número. Mejor dicho, él se lo tuvo que dar a ella. Tras eso, el hombre conoce su nuevo gimnasio donde entrenará, bajo la tutela de Dick y Archie, el ex campeón mundial de peso semipesado, quien le recuerda que su gran rival por el título será Joe Frazier. Con eso en mente, George comienza a superar varias rondas del campeonato, a la par que entabla una relación con Paula. Luego de obtener una increíble racha de 22 victorias seguidas, George contrae matrimonio con Paula. Finalmente, llega a la marca de 36-0, por lo que ya puede enfrentar a Joe. El máximo favorito del público es Joe, y al inicio del combate lo demuestra, conectándole varios ganchos a George, pero este se mantiene firme, como un muro, y lo manda a la lona. Ese resultado se repite en el segundo round, hasta que George lo derrumbó definitivamente. Señoras y señores, tenemos un nuevo campeón mundial de peso pesado. Luego de una gran fiesta de celebración, el protagonista regresa a su habitación de hotel, donde lo sorprende una hermosa mujer que estaba viéndolo desde la fiesta. Pese a su matrimonio, George no logra resistir la tentación. Al pasar el tiempo, vemos que el boxeador vive en una lujosa mansión y ha tenido una hija con Paula, pero las cosas no van bien en su relación, pues ella no para de colgar llamadas de las múltiples amantes de su marido. Además, George está más enfocado en su carrera, yéndose al Congo para enfrentar al mismísimo Muhammad Ali, quien no para de burlarse de él y de su forma tan rígida de pelear. Para ese entonces, Ali era el menos favorito por sus 32 años, una edad en la que muchos piensan en el retiro, pero él quiere recuperar su título de campeón. Al inicio del combate, George lo acorrala contra las cuerdas varias veces, aunque Ali seguía pidiéndole más. Esa estrategia se repite en los próximos rounds, y Ali resiste los potentes golpes de George como si nada, sorprendiéndolo con un buen gancho. En la siguiente ronda, el protagonista está decidido a acabarlo, pero el cansancio comienza a hacer estragos, así que Ali lo tumba de un derechazo, y por desgracia, George no pudo levantarse. Y así fue como cortó su racha de 40 victorias, para sumar una dolorosa
estrepitosa derrota. George estaba tan decepcionado por eso que se le olvidó que tenía muchas otras alegrías en su vida, por lo que su esposa e hija lo abandonan. Pero en vez de aprender la lección, despide a Dick y Archie y vuelve al ring para noquear a 5 boxeadores promedios en una noche, como un intento de recuperar su reputación. El evento es saboteado por Ali, quien estaba como narrador y motivó al público a corear su nombre. Por tanto, George le pide la revancha ahí mismo, aunque no se lo permiten. Tras eso, el protagonista se presenta de emergencia en el hospital, pues el embarazo de su hermana se ha complicado bastante. Mientras su familia reza por el bebé, George se queda fuera, aunque termina rezando de la misma forma, pidiéndole a Dios que se lleve su vida en vez de la de su sobrino. Y parece que Dios lo escuchó, pues al amanecer su pequeño sobrino estaba completamente sano, y su hermana lo llamó George en su honor. Tiempo después, vemos al boxeador en un combate contra Jimmy Young, quien se corona victorioso de forma unánime. Frustrado de no poder recuperar su mejor versión, George sufre una bajada de tensión repentina. Tras unos minutos en los que todos creían que estaba muerto, George recupera la conciencia, alegando que Dios le dio una nueva oportunidad. Por tanto, se entrega de lleno al cristianismo y, cansado de tantas peleas, decide convertirse en predicador. Pese a eso, Brodus trata de buscarle una nueva pelea, aunque George le deja claro que Dios le ha quitado toda su ira. Ya ni siquiera puede cerrar sus puños. Como prueba de ello, se reúne con Muhammad Ali para pedirle perdón por guardarle tanto resentimiento. Ali cree que solo quiere su revancha y está dispuesto a dársela, pero al ver que George va en serio, decide perdonarlo. Luego visita a Paula para disculparse por no tratarla con el respeto que debía. En una de sus reuniones cristianas, George se fija en Joan, una mujer que aún no se cree su conversión. Como predicador, el protagonista imparte la palabra de Dios en la ciudad, aunque los civiles no paran de preguntarle si extraña el boxeo, a lo que él responde con certeza que jamás volverá al ring. Eso llama la atención de Joan, con la que inicia una relación y la lleva a una iglesia destartalada que pretende reformar. 7 años después, vemos que George está predicando en esa misma iglesia y es todo un ídolo en la comunidad cristiana. Las cosas con Joan también van bastante bien, pero entonces George ve una noticia de un chico que fue arrestado en un intento de asalto. La cuestión es que ese mismo chico le pidió ayuda para entrenar boxeo, pero George se negó. Gracias a eso, el hombre se propone a reformar un viejo gimnasio para que los más jóvenes puedan canalizar su ira en algo bueno, tal como él en su juventud. En 1985, el proyecto ya es toda una realidad, convirtiéndose en un centro juvenil bastante concurrido, pero un año después, la compañía eléctrica les corta el servicio por falta de pago. En el banco, George solicita que usen sus ahorros de boxeador, pero para su sorpresa no le queda casi nada, pues su contador, Desmond, invirtió su dinero en negocios de alto riesgo. Esa noticia hace regresar al George de antes, lleno de ira y resentimiento, por lo que intercepta a Desmond en un bar para golpearlo, aunque se arrepiente en el último segundo. A falta de dinero, el protagonista comienza a participar en comerciales televisivos y firmas de autógrafos para recolectar fondos, aunque no logra evitar que el banco embargue el centro juvenil. Ahora solo le queda una opción, volver al ring, pero esta vez no por orgullo, sino por amor a su comunidad. Por tanto, desempolva su saco de boxeo y sus viejos guantes para volver al ruedo, pese a que su forma física no era la mejor y que su esposa no esté de acuerdo. George acude a su viejo entrenador Brodus, quien le deja claro que los regresos de boxeadores veteranos siempre han salido mal, aunque accede a ayudarlo, siempre y cuando baje de peso. Por ello, George se somete a un estricto entrenamiento, en el que mueve autos, levanta vacas y a la par de una dieta más estricta. De esa forma, consigue recuperar algo de su musculatura y el peso adecuado para combatir, pero a la hora de pelear, George está bastante oxidado y se queda sin aliento a los pocos segundos. A pesar de eso, regresa al ring de forma oficial tras 10 años de ausencia, y vaya que la edad se nota en su cuerpo. Su rival es un boxeador que también ha visto días mejores, pero tiene mucha experiencia. En eso, su contrincante lo golpea cuando el primer round ya había acabado, lo que molesta un poco a George, aunque logra contener su ira. Y de esa forma consiguió ganar la pelea, guardando toda su furia y asegurándose de que su rival no sufriera daños graves. Poco a poco, comienza a acumular una nueva racha de 18-0, lo que permite retar al campeón vigente de peso pesado, Evander Holyfield. Y aunque le dio una buena pelea, los jueces le dieron la victoria a Evander. Pero la parte buena es que su gran regreso al boxeo de élite lo ha convertido en un millonario de nuevo y pudo recuperar el centro juvenil, aunque George aún quiere más. 3 años después, se prepara para combatir a Michael Moore, el nuevo campeón mundial que ha ganado 30 peleas por nocaut. Sin embargo, George acepta el reto y nada más en el primer round pudo comprobar lo rápido y ágil y fuerte que es Moore. Aunque se había convertido en un saco de boxeo, George resiste 9 rounds hasta que recuerda cómo toda su vida había peleado por odio, pero nunca debió usar esa emoción como motor, pues tenía amigos, familia y mucho amor a su alrededor. Y con esa gran motivación le conecta un golpe en el rostro a Moore que lo noquea de inmediato. Contra todo pronóstico, George se convierte en el nuevo campeón mundial de peso pesado más viejo de la historia, con 45 años,
años, un récord que se sostiene hasta la fecha. En el epílogo, se revela que George y Ali se volvieron grandes amigos tras sus retiros. Por su parte, Brodus ingresó al Salón de la Fama. Actualmente, George sigue predicando en su iglesia y dirigiendo el centro juvenil, y tengan por seguro que nunca más lo cerrarán. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.